Buen día, un cordial saludo para mi tutor John Montes. Mi nombre es Ana Mónica Grismaldo Moreno y a continuación me permito socializar la propuesta de investigación en el marco del diplomado e investigación. Estos son los aspectos que voy a desarrollar bajo el título de Estrategia Educomunicativa mediada por la radio universitaria para la generación de la cultura ambiental. Un contexto histórico importante y valioso alrededor de lo que ha sucedido a nivel mundial, y se trata pues de la problemática ambiental que hemos venido evidenciando. Problemas significativos como la desertificación de los suelos, el calentamiento global, el agotamiento del recurso hídrico, así como su escasez, emergen de diferentes prácticas socioculturales en el sector agropecuario, en el sector industrial, en el sector doméstico y obviamente sin dejar de lado la incidencia que han tenido los medios de comunicación al activar la sociedad del consumo, un consumismo que nos está afectando a diario. En una serie como Netflix, por ejemplo, se afirma cómo se producen al año un total de 380.000 millones de toneladas de plástico, lo que está afectando particularmente a las especies marítimas. Es un panorama oscuro que nos pone a cuestionarnos y a decir qué está pasando con la sensibilización frente a la conservación y preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Frente a esto, entonces surge la pregunta problema, y particularmente en el municipio de Pasca, cómo las estrategias educomunicativas mediadas por la radio universitaria generan cultura ambiental a partir de que de conocer las percepciones y las experiencias de los habitantes que se encuentran en el sector rural del municipio de Pasca, particularmente las comunidades aledañas al páramo del Sumapaz, un ecosistema estratégico que genera y produce agua, pilar fundamental de vida. En ese orden de ideas se han trazado cuatro objetivos específicos alrededor de uno general, que parte precisamente de analizar a partir de los relatos de vida esas experiencias y percepciones y las prácticas para la generación de una cultura ambiental en el municipio de Pasca, con el fin de dinamizar diálogos mediados por la radio en concordancia con las pretensiones de los objetivos de desarrollo sostenible. En ese orden de ideas se han trazado cuatro objetivos específicos. Primero, recopilar algunos testimonios a través de los relatos de vida como soporte para comprender esas prácticas socioculturales que han pretendido entender la relación de la sociedad con el medio ambiente. Luego, establecer unas categorías de análisis emergentes, no solamente de los relatos de vida, sino de la cartografía social y de la fotohistoria, con el fin de develar cuáles son esas prácticas agropecuarias tanto tradicionales y cómo antiguamente se favorecían de pronto unas que fueran más concordantes con la protección del medio ambiente. Luego, proyectar unas estrategias educomunicativas, consolidar lo que son las voces de mi tierra como un espacio para generar cultura ambiental y finalmente establecer acciones de conservación y preservación a través de la comunicación participativa mediante varias estrategias lúdico-pedagógicas y que tiene como principal referente el accionar y la comunicación participativa. En ese orden de ideas, esta propuesta se sustenta bajo varias teorías de manera general. Por ejemplo, tenemos a Mario Kaplun con ese binomio hermoso como la educomunicación, una estrategia pedagógica que permite conjugar el escenario de formación con la comunicación. Plantea aquí Mario Kaplun que se trata de una educación comunicante, vinculante, por eso se va a basar en el enfoque dialógico donde la interacción privilegia el comprender la práctica social, teniendo en cuenta que la comunicación es cultura y en el entendimiento de la cultura como una producción y reproducción de prácticas sociales y obviamente el significado que cada uno de estos sentidos sociales tienen para la humanidad. En este caso, la esfera de sentido que unifica las esferas también de producción, de relación con el medio ambiente. Otro autor es Alfonso Gumucio. Él habla de la comunicación participativa y cómo el escuchar esas otras voces beneficia un crecimiento y desarrollo social más coherente con la realidad de las comunidades, en este caso en escenarios locales y rurales como en el municipio de Pasca. Entonces Gumucio dice, es desde las comunidades que debemos trabajar y no para las comunidades. Otro autor muy importante es el sociólogo Giddens. Él habla de la cultura de sentido, la capacidad que tenemos nosotros los individuos de
significar e interpretar la realidad y construir identidad. Los medios de comunicación inciden para que construyamos unas prácticas sociales que tienen un significado y que de pronto desdibujan nuestra verdadera identidad, pero también como sujetos estamos llamados en efecto a cuestionar y a replantear y resignificar y darle otro sentido a los comportamientos. Él habla de la competencia reflexiva, la capacidad de generar comportamientos y prácticas más socioculturales en armonía con el medio ambiente. Se trata de resignificarla y, ¿por qué no?, a través de esa estrategia comunicativa denominada las voces de mi tierra. Y Byron define el concepto de cultura ambiental sustentada precisamente en la relación armoniosa que tiene el hombre con su medio ambiente, el conjunto de tradiciones, de estilos, de costumbres que tiene la sociedad en concordancia con la forma como utiliza de esos recursos naturales para su desarrollo y su producción. En ese sentido, entonces vamos a hablar del capítulo metodológico. Vamos a utilizar o basarnos en un enfoque netamente cualitativo que rige y trata de interpretar y entender la conducta del ser humano. Un método muy significativo también es el fenomenológico, que le pone la mirada a ese otro desde sus percepciones, desde sus vivencias, desde la razón de ser de un fenómeno. En este caso, la forma como el ser humano y las actividades han desfavorecido la protección del medio ambiente. El paradigma, sin lugar a dudas, es el crítico social, se basa en una capacidad de autorreflexión que compromete al mismo colectivo en acciones concretas para darle solución al problema. Nuestra población, como lo dije anteriormente, van a ser las veredas Juan Viejo y Colorado, porque están próximas al páramo del Sumapaz, un bello ecosistema estratégico generador de recurso hídrico. En el marco de estos cuatro objetivos, entonces vamos a utilizar unas técnicas muy enriquecedoras. La primera, los relatos de vida. Posteriormente trabajaremos con los mapas conceptuales o una matriz que nos permita categorizar la información que ha sido el resultado de los relatos de vida, con el fin de entender cuáles y develar cuáles han sido esas prácticas socioculturales. Luego hablamos inclusive de proyectar algunas estrategias educomunicativas mediadas por la radio en la generación de cultura ambiental. Eso lo haremos a través de unas estrategias como la cartografía social, pero también la fotohistoria. La cartografía social va a dar cuenta de un contexto local en el ahora, pero también pretendiendo mirar un mapa del presente para proyectar un mapa del futuro. Y finalmente establecer algunas acciones de conservación y preservación a través del diálogo, de la comunicación participativa, y empezaremos a manejar a través de un diagnóstico, del análisis como tal y de la proposición por parte del colectivo de otras alternativas del buen vivir y la generación de hábitos acordes a los objetivos del desarrollo sostenible. Se me pasó que un referente clave es precisamente los 17 objetivos que se han trazado para el 2030. Alguno de ellos, como el 12, como el 15, habla de temas como minimizar el tema del calentamiento global, la producción de energías más limpias, más sostenibles, la protección de los suelos, entre otros. En ese orden de ideas, entonces, ¿cuáles son algunos de los resultados esperados? Particularmente el de abrir espacio a través de Radio UNAD virtual, el de las voces de mi tierra como una estrategia comunicativa en la que se articularán todos estos saberes ancestrales, todas estas prácticas sociales, culturales, tanto pasadas como presentes, pero también futuras, que surgirán de la cartografía social, pero también de la fotohistoria, como un escenario que nos permite narrar y contar y definir y establecer cuál es la relación que tiene el ser humano con su entorno. Serán entonces esas imágenes claves las que nos brindarán elementos de discurso para entender y comprender, pero sobre todo para que la comunidad se sensibilice. Todas estas experiencias que están enmarcadas en esos cuatro objetivos específicos serán el espacio ideal para ser socializadas y escuchadas en un escenario como Voces de mi Tierra, que va a permitir dar cuenta de las relaciones prácticas y sociales y culturales frente al medio ambiente, pero también cómo empezamos a tejer otras nuevas formas de ver el medio ambiente y de hablar de preservación y conservación de los recursos naturales. Se trata de educar con esas otras voces, con los relatos de vida, con las experiencias, a ese otro oyente que de pronto se encuentra en la ciudad, y también empezar a sensibilizar a ese otro que está en el sector urbano en la importancia de empezar a comprender cómo las prácticas sociales desde lo rural trascienden y generan un impacto significativo también en lo humano, y que estamos llamados todos a articular
vincularnos y a recoger y recopilar las mismas fuerzas para plantear una solución. Se trata de entonces que ese otro que escucha la radio también haga un espacio de escenario de autorreflexión y que se haga partícipe en la medida que es consciente de lo que está ocurriendo, de la forma que se construyen ciertas lógicas en relación con el medio ambiente desde lo rural y cómo llegan a trascender al urbano. Hay que fortalecer el diálogo para la gestión de acciones acordes a los objetivos de desarrollo sostenible, como se lo planteaba anteriormente, a partir de esta estrategia educomunicativa y que obviamente va a estar mediada por la radio. En ese orden de ideas tenemos un cronograma de actividades, un momento uno que nos permite pues una revisión bibliográfica para fortalecer y darle más sustento teórico a partir también de antecedentes a este proyecto de investigación. Un momento dos que trata de identificar a actores, escenarios, poner en contexto la experiencia, lo que se quiere trabajar, socializar la propuesta. Nos vamos a basar en un muestreo a la vez voluntario, pero también convencional, para que la gente se haga partícipe de estas dos veredas que acabamos de mencionar. Un momento tres, que es la recompilación de las experiencias de producción sostenible, pero también basadas en conocer la percepción, las experiencias a través de los relatos de vida de lo que han sido las prácticas sociales ambientales y cómo a través de la cartografía social, mapa presente y futuro, empezamos a abrir un escenario más concordante con lo que esperamos, que es generar cultura ambiental a partir de la sensibilización y la conciencia, pero también de trazar una serie de acciones y proyectar y gestionar con otros entes gubernamentales que podemos trabajar desde lo local para lograr mejorar en cierta medida las condiciones ambientales. En un momento cuatro hablamos de la implementación de la estrategia educomunicativa. Se trata de emitir aproximadamente de 5 a 10 capítulos, resultado de este proceso y esta recopilación investigativa. Un momento 5 nos va a permitir evaluar el proceso, hacer un análisis de información para llegar al momento final, que es elaborar un documento final, elaborar también en lo que nosotros llamamos los productos, ¿sí? Los impactos de la propuesta, resultado de ello, los productos para miniciencias que ya vamos a hablar. ¿Cuáles son los impactos de la propuesta? Pues un impacto fundamental sobre el medio ambiente a nivel local, pero también a nivel global. Se trata de replantear las prácticas tradicionales, sociales y culturales y abrir espacio o escenario a otras que sean más sensibles y acordes al medio ambiente. Ahí están las fechas. Hablamos a corto plazo de implementar la estrategia educomunicativa Voces de mi tierra a través del programa radial Caminando por nuestra tierra de Radionat virtual. A mediano plazo, la generación de una propuesta de producción y prácticas socioculturales de sostenibilidad, acorde pues a un diagnóstico, como lo hablaba anteriormente, a lo que planteen y gestionen las comunidades y que surjan de ese colectivo. Hablamos de la generación también y de proyectos acerca del manejo y uso eficiente del recurso hídrico, teniendo en cuenta la cercanía con el páramo de Sumapaz. Ello también pues recae sobre algunos impactos regionales, favorecer este ecosistema estratégico que va muy acorde con lo que se plantea desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los productos, la generación de nuevo conocimiento, además del informe, pues el artículo científico. Se trata también de producir material para ser transmitido y divulgado a manera de sensibilización y educación y generación de una cultura ambiental del producto radial denominado Las Voces de mi Tierra. También vamos a hablar de una ponencia, participar en un evento nacional o internacional. Vamos a favorecer de pronto la apertura de una propuesta paralela que en el marco de una opción de grado permita vincular a otro estudiante y obviamente seguir fortaleciendo en esta línea temática, en esta ruta, los semilleros de investigación como espacios de diálogo e encuentro que permite aproximaciones con contextos y realidades diversas. Estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para esta propuesta. Muchísimas gracias.